Hola a todos, bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y cómo está emergiendo como un héroe inesperado en la lucha contra el cambio climático. Exactamente. La IA está dejando de ser ciencia ficción para convertirse en una herramienta poderosa para comprender y abordar los desafíos del cambio climático. Es realmente alentador, ¿no? En lugar de solo hablar del problema, estamos viendo cómo la IA se utiliza para crear soluciones tangibles. De hecho, la información que nos compartiste para esta inmersión profunda se centra en cómo la IA está ayudando a predecir desastres naturales y a proteger comunidades vulnerables. Así es. Y uno de los ejemplos más impactantes es el trabajo que está haciendo Google con la predicción de inundaciones. Sí, sobre eso me quedé asombrada. ¿Puedes contarnos más? Claro. Google está utilizando modelos de aprendizaje automático que analizan enormes cantidades de datos, desde niveles de ríos y patrones de lluvia hasta datos históricos de inundaciones. Y lo que es realmente impresionante es que pueden predecir inundaciones con hasta 7 días de anticipación. 7 días. Eso es tiempo suficiente para que las familias se preparen, evacuen si es necesario, e incluso para que los gobiernos movilicen recursos. Realmente podría marcar la diferencia entre una tragedia y una respuesta efectiva. Totalmente. Y este sistema ya está activo en 80 países, incluyendo Estados Unidos, Canadá y algunos países de Latinoamérica, como Chile. Me imagino el impacto positivo que esto puede tener en regiones propensas a inundaciones. ¿Sabes si hay información sobre la efectividad del sistema en esos lugares? Sí, de hecho. En agosto de 2024, durante las fuertes lluvias en Chile, la IA de Google fue crucial para emitir alertas tempranas de evacuación. Esto ayudó a minimizar los daños y proteger vidas. Es increíble pensar cómo la IA puede analizar datos complejos y traducirlos en información que salva vidas. Pero no solo Google, ¿verdad? También leí sobre otra iniciativa llamada Cloud2Street, ahora conocida como Floodbase. Cierto. Floodbase está utilizando IA y datos satelitales para rastrear inundaciones en tiempo real. Lo interesante de Floodbase es que su enfoque va más allá de la predicción. Están trabajando para crear soluciones financieras que protejan a las comunidades vulnerables de las consecuencias económicas de las inundaciones. ¿Y cómo funciona eso? Bueno, en Colombia, por ejemplo, la tecnología de Floodbase se ha utilizado para desarrollar lo que se llama seguros paramétricos para agricultores. Seguros paramétricos. No estoy familiarizada con ese término. Es un tipo de seguro bastante novedoso. En lugar de basarse en largas evaluaciones de daños, los seguros paramétricos se activan automáticamente cuando se cumplen ciertos parámetros predefinidos. En este caso, el parámetro podría ser la cantidad de lluvia registrada en una región específica. Espera. Entonces, si llueve cierta cantidad, el seguro se activa automáticamente y los agricultores reciben el pago sin tener que pasar por un proceso largo burocrático. Exactamente. Esto significa que los agricultores reciben la ayuda financiera que necesitan rápidamente, lo que les permite recuperarse más fácilmente de las inundaciones. Es una solución brillante. Combina la tecnología con una necesidad real de proteger a quienes dependen de la agricultura, que a menudo son los más afectados por el cambio climático. Totalmente. Y esto nos lleva a otro problema global que la IA está ayudando a abordar las emisiones de metano. ¿Sabías que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono? Sí he leído algo sobre eso, pero confieso que no sé mucho del tema. Bueno, pues aquí la IA también está jugando un papel clave. Una empresa llamada Kairos está utilizando IA para detectar y cuantificar emisiones de metano a nivel global. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen algún tipo de tecnología especial? Su plataforma llamada Methane Watch utiliza imágenes satelitales y algoritmos avanzados para identificar y analizar plumas de metano con una precisión increíble. Lo interesante es que pueden monitorear las emisiones con un retraso de solo 2 días. 2 días. Es impresionante la velocidad a la que avanza la tecnología. Lo es. Y esto es particularmente importante porque nos permite identificar rápidamente a los superemisores, que son las fuentes que liberan grandes cantidades de metano a la atmósfera. Claro, si podemos identificar a los superemisores, se pueden tomar medidas para reducir sus emisiones de forma más efectiva. ¿Hay ejemplos concretos de cómo se está utilizando Methane Watch para lograr esto? Por supuesto. La información de Methane Watch está siendo utilizada por gobiernos, empresas y organizaciones ambientales para tomar decisiones informadas sobre la regulación de emisiones, la inversión en tecnologías limpias y la implementación de políticas para reducir la huella de metano. Es fascinante cómo la IA está empoderando a diferentes actores para abordar el problema de las emisiones de metano de manera más efectiva. Exactamente. Y no podemos olvidar el papel fundamental que juega la IA en la prevención de incendios forestales. Ah, sí. Los incendios forestales son una amenaza cada vez mayor en muchas partes del mundo. ¿Cómo está ayudando la IA a combatir este problema? Bueno, hay varias iniciativas que utilizan IA para predecir incendios forestales con una precisión asombrosa. Por ejemplo, la iniciativa FireRate en Turquía.
FireAid, cuéntame más sobre eso. FireAid utiliza algoritmos de AI para analizar datos meteorológicos, imágenes satelitales y la topografía del terreno. Con esta información pueden predecir incendios con una precisión del 80% y con 24 horas de anticipación. Eso es increíble. A 24 horas pueden marcar la diferencia para movilizar recursos, evacuar áreas de riesgo y controlar un incendio antes de que se propague. Exactamente. Y hay otro modelo llamado FireCNN desarrollado en Finlandia que ha demostrado que ciertas intervenciones podrían reducir la incidencia de incendios en Indonesia hasta en un 76%. Es realmente alentador ver cómo la IA se está utilizando para prevenir desastres naturales y proteger nuestros bosques. Pero me pregunto, ¿cuáles son las limitaciones de estos modelos? ¿Hay áreas donde la IA aún necesita mejorar? Esa es una excelente pregunta. A pesar de los avances, los modelos de IA para la predicción de incendios aún enfrentan desafíos. Uno de ellos es la disponibilidad de datos precisos y actualizados. La calidad de los datos es crucial para el entrenamiento de los algoritmos y para la precisión de las predicciones. Entiendo. Si los datos son incompletos o inexactos, las predicciones del modelo también lo serán. Exacto. Otro desafío es la complejidad de los incendios forestales. Hay muchos factores que influyen en su comportamiento, como el clima, la vegetación, la topografía y la actividad humana. Claro, modelar todos esos factores con precisión debe ser un desafío enorme. Así es. Y aunque los modelos actuales de IA pueden predecir la probabilidad de un incendio, aún no pueden predecir con exactitud su intensidad o dirección. Entonces, aunque la IA está avanzando rápidamente en la prevención de incendios forestales, aún hay mucho espacio para la investigación y el desarrollo. Exactamente. La IA es una herramienta poderosa, pero aún está en desarrollo. Es fundamental seguir invirtiendo en investigación para mejorar la precisión y confiabilidad de estos modelos. Y hablando de la necesidad de seguir investigando, creo que es importante destacar que el impacto de la IA en la lucha contra el cambio climático no se limita solo a la predicción y la prevención. Tienes razón. Hemos hablado mucho sobre cómo la IA está ayudando a anticipar y mitigar desastres, pero ¿qué hay de otros aspectos del cambio climático? Bueno, la IA también está jugando un papel importante en la adaptación al cambio climático. Adaptación. ¿Refieres a ayudar a las comunidades a adaptarse a los efectos que ya estamos experimentando? Exactamente. Se trata de utilizar la IA para crear soluciones que permitan a las personas y los ecosistemas ajustarse a las nuevas realidades climáticas. Eso suena crucial. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos? Claro que sí. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de IA para diseñar sistemas de alerta temprana para sequías. Estos sistemas analizan datos meteorológicos, niveles de agua subterránea e incluso imágenes satelitales de la vegetación para predecir sequías con semanas o incluso meses de anticipación. Wow, eso podría ser un salvavidas para las comunidades que dependen de la agricultura de secano. Tener tiempo para prepararse para una sequía podría marcar la diferencia entre la supervivencia y la pérdida de cosechas. Precisamente. Y no solo eso, la IA también se está utilizando para optimizar la distribución de recursos hídricos en zonas afectadas por la escasez de agua. ¿Cómo funciona eso? Imagina un sistema de riego inteligente que utiliza sensores y algoritmos de IA para determinar la cantidad precisa de agua que necesita cada cultivo en función de las condiciones del suelo, la humedad y las previsiones meteorológicas. Eso suena increíblemente eficiente. Reducir el desperdicio de agua es esencial en un mundo donde la escasez de agua es un problema creciente. Exactamente. Y hablando de eficiencia, la IA también se está utilizando para desarrollar cultivos más resistentes a las condiciones climáticas extremas. Cultivos más resistentes, ¿eso es posible? Sí. Los científicos están utilizando IA para analizar el genoma de las plantas e identificar genes que les confieren resistencia a la sequía, las altas temperaturas, las inundaciones, incluso las plagas. Entonces, en lugar de modificar genéticamente los cultivos, estamos utilizando la IA para comprender mejor el potencial natural de las plantas. Exacto. Con esta información se pueden desarrollar nuevas variedades de cultivos que sean más resilientes al cambio climático, asegurando la seguridad alimentaria para una población en crecimiento. Es fascinante cómo la IA se está utilizando en tantos aspectos diferentes de la lucha contra el cambio climático. Es como si tuviéramos un nuevo conjunto de herramientas a nuestra disposición. Así es. Y lo importante es que estas herramientas están en constante evolución. La investigación en IA aplicada al cambio climático está en pleno auge y cada día surgen nuevas ideas de aplicaciones. Eso me llena de optimismo. Me encantaría saber más sobre las nuevas tendencias en este campo. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, hay varias áreas que prometen ser muy interesantes en los próximos años. Por ejemplo, se está investigando el uso de la IA para desarrollar sistemas de energía más inteligentes y eficientes basados en energías renovables. Eso suena genial. ¿Puedes contarnos más? Claro.
Imagina una red eléctrica que utiliza IA para predecir la demanda de energía, optimizar la generación de energía renovable, como la solar y eólica, e incluso gestionar el almacenamiento de energía de forma inteligente. ¿Eso significaría una red eléctrica más flexible, eficiente y sostenible, capaz de adaptarse a las fluctuaciones en la generación de energía renovable? Exactamente. Y no solo eso, la IA también se está utilizando para diseñar ciudades más resilientes al cambio climático. Ciudades resilientes. ¿Qué significa eso? Significa ciudades que pueden adaptarse a los eventos climáticos extremos como olas de calor, inundaciones y tormentas. La IA puede ayudar a diseñar infraestructuras que puedan soportar estos eventos, optimizar el flujo de tráfico para reducir la congestión y las emisiones y crear sistemas de alerta temprana para proteger a los ciudadanos. Es como si estuviéramos utilizando la IA para construir ciudades más inteligentes y preparadas para el futuro. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de la IA en la creación de modelos de simulación más precisos para predecir los efectos del cambio climático a nivel regional y global. Modelos de simulación. ¿Para qué sirven? Estos modelos nos permiten comprender mejor cómo el cambio climático afectará a diferentes regiones del mundo, desde el aumento del nivel del mar hasta los cambios en los patrones de precipitación. Con esta información, los gobiernos y las comunidades pueden planificar medidas de adaptación y mitigación más efectivas. ¡Wow! Es realmente impresionante. Parece que la IA tiene el potencial de transformar por completo la forma en que abordamos el cambio climático. Así es. Pero es importante recordar que la IA no es una panacea, es una herramienta poderosa, pero su éxito depende de cómo la utilicemos. Tienes toda la razón. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, para empezar, es fundamental que la IA se desarrolle y se aplique de manera ética y responsable. Debemos asegurarnos de que no se utilice para perpetuar desigualdades o para socavar los derechos humanos. Claro, la tecnología siempre debe estar al servicio del bien común. Exactamente. Además, es importante que la IA se utilice en colaboración con otras disciplinas, como la ciencia del clima, la economía, la sociología y la política. Entiendo. Se trata de un enfoque integral donde la IA se integra en un marco más amplio de soluciones para el cambio climático. Precisamente. Y también es crucial que la IA sea accesible para todos, no solo para los países desarrollados o para las grandes empresas. Tienes razón. La tecnología debe ser una herramienta para la equidad y la justicia climática. Totalmente de acuerdo. En resumen, la IA tiene un potencial enorme para ayudarnos a combatir el cambio climático. Pero su éxito depende de que lo utilicemos de manera sabia, ética y colaborativa. Me encanta esa visión. Es una llamada a la acción para que todos, desde científicos hasta políticos y ciudadanos, nos involucremos en la construcción de un futuro más sostenible con la ayuda de la IA. Exactamente. La lucha contra el cambio climático es un desafío global que requiere la participación de todos. Y la IA puede ser un aliado poderoso en esta lucha. Y hablando de un futuro más sostenible, creo que es importante recordar que la tecnología, incluida la IA, es solo una parte de la solución. Tienes razón, al final del día, el cambio climático es un problema humano que requiere un cambio en la forma en que vivimos, consumimos y nos relacionamos con el planeta. Exactamente. Necesitamos un cambio de mentalidad, una transformación cultural que nos lleve a un estilo de vida más sostenible. Y aquí es donde me pregunto, ¿puede la IA ayudarnos a impulsar ese cambio de comportamiento? Esa es una pregunta muy interesante y la verdad es que la IA ya está jugando un papel en este ámbito. ¿En serio? Cuéntame más. Por ejemplo, se están utilizando algoritmos de IA para personalizar la información sobre el cambio climático y hacerla más relevante para las personas. ¿A qué te refieres? Imagina una aplicación que te proporciona información sobre tu huella de carbono personal, te da consejos para reducirla y te conecta con otras personas en tu comunidad que están tomando acciones similares. Eso suena genial. Sería como tener un entrenador personal para la sostenibilidad. Exactamente. Y la IA también se está utilizando para crear juegos y experiencias interactivas que enseñan sobre el cambio climático de una manera divertida y atractiva. Me encanta esa idea. Aprender jugando siempre es más efectivo. Así es. Y no solo eso, la IA también se está utilizando para analizar las redes sociales y comprender las conversaciones sobre el cambio climático. ¿Qué sirve eso? Esta información puede ayudar a las organizaciones y a los gobiernos a diseñar campañas de comunicación más efectivas y a conectar con las personas a nivel emocional. Entiendo, se trata de utilizar la IA para comprender mejor cómo piensa la gente y cómo se puede influir en su comportamiento para promover la acción climática. Exactamente, y también se están utilizando algoritmos de IA para optimizar las campañas de crowdfunding y movilizar recursos para proyectos de sostenibilidad. Wow, la IA está abriendo un abanico de posibilidades para la acción climática. Es como si nos estuviera dando las herramientas no solo para comprender el problema, sino también para abordarlo desde diferentes ángulos. Así es, y lo mejor de todo es que la tecnología sigue evolucionando cada día. Surgen nuevas ideas y aplicaciones que nos acercan a un futuro más sostenible.
Me siento realmente inspirado por todo lo que hemos conversado hoy. Es alentador ver cómo la IA se está convirtiendo en una herramienta tan poderosa para combatir el cambio climático tanto en el ámbito tecnológico como en el social. Comparto tu entusiasmo. La lucha contra el cambio climático es un desafío complejo, pero la IA nos está brindando nuevas herramientas y perspectivas para enfrentarlo con éxito. Y lo más importante es que nos recuerda que la solución no depende solo de la tecnología, sino de la acción colectiva y de un cambio de mentalidad. Totalmente de acuerdo, la IA puede ser un catalizador para el cambio, pero al final del día el futuro del planeta está en nuestras manos. Creo que has resumido la esencia de nuestra inversión profunda de hoy. La IA está emergiendo como un aliado poderoso en la lucha contra el cambio climático, pero su éxito depende de nuestra capacidad para utilizarla de manera sabia, ética y colaborativa. Gracias por acompañarnos en este viaje y recuerden, la conversación no termina aquí. Gracias a ti por la invitación, ha sido un placer compartir esta inmersión profunda contigo y con nuestra audiencia.